Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno traiga sobre sus vidas mucha reflexión y sobre todo que nos ayude a hacer rectificaciones extraordinarias en nuestra vida, de tal manera que podamos vivir agradándole al Eterno en todo lo que hagamos. Bueno, pues estamos en la parashá de Devarim 1:1, dice así: estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel, allende del Jardín, en el desierto, en la estepa, frente al mar Rojo, entre Parán, Tofet, Labán, Hazorot y Di-Sahab. Camino de 11 días de Joreb por el camino de Moshe de Seir hasta Kadesh Barnea. Sucedió que a los 40 años, en el 11º día, en el primero del mes, habló Moshe a los hijos de Israel conforme a todo lo que había ordenado el Eterno sobre ellos. Después de haber derrotado a Sihón, rey de Amorí, que habitaba en Hezbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, en la orilla del Jardín, del lado de la tierra de Moab, comenzó Moshe a explicar esta ley, diciendo: el Eterno Dios nuestro nos habló en Joreb, diciendo: bastante tiempo ustedes han permitido o permanecido en este monte. Vuélvanse, partan y vayan al monte del Emorí y a todos los lugares vecinos, en las estepas del monte, en la planicie de Shur y en la costa del mar, la tierra del Kenaní y del Lebanón hasta el gran río, el río Éufrates. Mira, he entregado delante de ustedes la tierra. Entren y hereden la tierra que juró el Eterno a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, que daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Bueno, Devarim es una parashá extraordinaria y aquí recuerda de una manera extraordinaria y muy hermosa Moshe Rabbeinu en el momento que el Eterno, quien es bendito, llama al pueblo de Israel para ser su pueblo, hacerlo su pueblo, y el pueblo hacer su Dios a Hashem. Y esto fue en el monte Joreb, es decir, en el monte Sinaí también conocido, y que donde recibieron precisamente las tablas de la ley, la sacereda de Edrom. Y esto juntamente pareciera que fue muy pegadito, pero una de las promesas que el Eterno le dio al pueblo de Israel es precisamente que les haría heredar la tierra de la promesa, es decir, la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por lo tanto, esto se daría de una manera importante y es lo que narra precisamente aquí la Torá en Devarim. En una secuencia de un relato, de un entender, de un comprender, presentando un panorama muy interesante aquí, porque nos lleva desde el momento en que el Eterno, quien es bendito, les hace su pueblo, les da un pacto, hasta el momento precisamente de poder ser tomando la tierra prometida. Esto pues se habló muy claro y muy rápido. Moshe lo escribió y lo definió en Devarim, en palabras. Pero sin embargo, ustedes saben como nosotros que hubo muchas vicisitudes en medio de todos estos acontecimientos, y como diríamos coloquialmente, del dicho al hecho hay mucho trecho, y desde que se entregó la sacereda de Edrom hasta la entrada de la tierra prometida hubo una serie de situaciones, tanto para el pueblo como para Moshe, como para Aarón e incluso Miriam, situaciones que involucraron mucha operación de emuná en el pueblo. Esto es algo bien importante. Y eso tiene que ver con el hecho de que en muchas ocasiones, por las precisamente equivocaciones, por no hacer las cosas como se debieran haber hecho, tomar malas decisiones pues al respecto de lo que tenían que hacer, incluso teniendo ya explícitamente comunicado lo que tenían que hacer, no lo hicieron, no se hizo, y consecuentemente causó retrasos, causó problemas, trajo devastación, trajo muerte incluso. Y estamos hablando de 40 años, no estamos hablando de 2 días ni de 3 días, sino de 40 años.
Estos 40 años que, como dice Moshe Rabbeinu, habían estado concluyendo con el embate, la lucha, la batalla que tuvieron con estos dos reyes, uno Og y el otro precisamente el rey de Sihón y Og, uno rey de Morí y el otro rey de Basán. Y estos sentó el preámbulo para ya definitivamente entrar y hacer suya la tierra. Era la orden del Eterno, pero no sin antes, estamos ya en los últimos días, 37 días pasarían ya desde que el Eterno le había dicho a Moshe que combatiera a esos dos reyes y que se preparara a unirse a sus padres, es decir, morir. Y pues se preparó, fue y combatió a los reyes, los venció, y ahora está al punto ya de dejar el cargo, entregar no solamente el cargo, sino también la vida, y porque su abodá había terminado inconsecuentemente, y aquí es la enseñanza precisamente de donde se toma el hecho de que cuando una persona termina su abodá, ¿sabes qué? Vámonos. Desgraciadamente algunos la terminan su abodá, pero otros no lo terminan. ¿Por qué? Porque frustran. Sus decisiones no van acorde con lo que el Eterno estableció. Y entonces al frustrar incluso esto, el Eterno no se frustra. El problema es para nosotros, no para Él. El Eterno nos ha dado libertad de decisión, pero cuando nosotros tomamos equivocadamente decisiones, entonces causamos problemas. Y lo vemos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel se negó a entrar a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Y que les causó 40 años dar las vueltas, y murieron todos los de 20 para arriba. Así es que uno podría decir, pues qué fácil eso, ¿no? Caminar, no. Y te voy a decir, sí, ciertamente hay un plan, pero muchas veces nosotros frustramos ese plan, porque queremos vivir para nosotros, desgraciadamente, y no hacer caso o entender que el Eterno nos ha dado un camino ya para el bien. Y si algo podemos hacer es con Él. Sin Él, nada. Sin Él, nada. Pues fue dicho por nuestro santo maestro, separados de mí, nada podéis hacer. Y ciertamente es una realidad en nuestra vida. Y muchas veces la vida del hombre se frustra o termina por causa de que no hubo una conciencia clara de cuál fue la razón por la cual el Eterno nos llamó. Y muchas veces cuando incluso hemos entendido la Emet, hemos entendido quién es Él, como lo fue el caso del pueblo de Israel, se frustra este llamado y esta boda, puesto que el hombre quiere seguir viviendo en la forma que ha seguido o vivía antes de conocer o de entender la Emet. Y esta es una realidad. Esta parashá es un resumen de alguna manera de todos los acontecimientos que pasaron el pueblo de Israel hasta ese momento. Y te voy a decir, estos 42 paradas que tuvo el pueblo de Israel, estas 42 viajes que incluso terminan casi básicamente con la muerte de Moshe, y solamente 2 pasitos más y terminarían ya entrando a Ares Israel. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque se presentan siempre con los cambios, se presentan retos en nuestra vida. Los cambios son retos en sí mismos incluso, y por lo tanto muchas veces se tiene miedo al cambio porque estamos muy acostumbrados a vivir de una manera. Ya 40 años pues ya se ven aclimatados al desierto, ya vivían en el desierto, ya después de que se andaban hasta con
rebeldía, que los pepinos, que los ajos, que los pescados, que todo eso, ahora ya no dice nada de eso. Esto ya ha cambiado, se ha transformado su mente y ahora están en ese camino. ¿Y qué crees? Pues ahora como que ya a la hora de entrar y tomar la tierra, como que hay un gran reto en el corazón de todos. Hacer los cambios, el no hacer nada ahora, sembrar la tierra, a luchar, a hacer guerra y tomar la tierra que el Eterno les ha dado. Eso ciertamente impone. Y ellos tendrían que tener el valor y la fuerza. Y por eso es que Moshe recomienda a su sucesor, Yehoshua, Ben Naví, el hijo de Nun, le recomienda que no se aparte de la ley, para que todo lo que haga le salga bien, es decir, tenga un éxito extraordinario. Entonces, mis amados, eso es algo muy importante, y te voy a decir, la Torah, adelantando un poquito, la Torah rectifica el alma, pero si no hay las virtudes adecuadas en tu vida, tú frustras la rectificación de tu alma. De eso hablaremos en esta parashá. Extraordinario, no se la pierdan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que muchas veces tenemos que enfrentar los cambios extraordinarios en nuestra vida, y los retos que el Eterno nos lleva es para bien, para vida y para paz. Ciertamente, esto es algo que tú y yo tenemos que hacer. La reflexión es: Dios tiene control de todas las cosas. ¿Pero qué requiere del pueblo? Emuná. Si no hay emuná, no hay nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese es el gran reto de todos: creerle a Dios y obedecerle. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.